Hay un peso que algunos hombres cargan que ningún otro ser humano en la historia ha cargado de la misma manera. Yo lo sé, porque yo fui el primer hombre nacido de mujer, y también el primer asesino. El primero en sentir lo que se siente quitarle la vida a otro ser humano con tus propias manos, sabiendo exactamente lo que estabas haciendo mientras lo hacías. No hay manual para eso. No hay nadie antes que tú a quien preguntarle cómo se vive después de algo así, porque tú eres el que está escribiendo ese manual con tu propia sangre y la sangre de otro. Mi nombre es Caín, y sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo, porque lo he escuchado durante miles de años, que mi historia no tiene redención posible, que soy el ejemplo perfecto de la maldad humana, que no hay nada que yo pueda decir que valga la pena escuchar. Pero quiero pedirte algo antes de que decidas eso. Quiero que me escuches no porque merezca tu perdón, sino porque mi historia, en su forma más cruda y más oscura, te muestra algo sobre el ser humano que necesitas ver con claridad. Que la violencia más terrible casi nunca empieza como violencia. Empieza como algo mucho más pequeño, mucho más silencioso, mucho más familiar de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Si alguna vez has sentido que la envidia o el resentimiento te corroía por dentro, si alguna vez has sentido que la comparación con otro te robaba la paz, entonces necesitas escuchar cómo empezó todo para mí, porque empezó exactamente así. Fui el primer hijo de Adán y Eva, el primer ser humano nacido de otro ser humano, en lugar de formado directamente por las manos de Dios. Eso, aunque no lo creas, marcó algo en mí desde el principio. Mis padres habían sido expulsados del jardín, habían perdido el paraíso, y yo nací en ese mundo nuevo, más duro, más incierto, donde había que trabajar la tierra con esfuerzo para que diera fruto. Crecí escuchando las historias de lo que había sido el Edén, de lo que mis padres habían tenido y perdido, y aunque nunca lo conocí directamente, esa pérdida se convirtió también en mi herencia. Crecí en la sombra de un paraíso que nunca pisé, pero cuya ausencia sentía en cada cosa difícil que la vida me exigía. Trabajé la tierra, eso fue lo que elegí, o tal vez lo que se eligió en mí, porque cada uno de nosotros parecía tener una inclinación natural hacia ciertas labores. Mi hermano menor, Abel, eligió ser pastor de ovejas, y durante un tiempo eso no fue ningún problema. Éramos hermanos, los únicos seres humanos de nuestra generación, y aunque teníamos diferencias, también teníamos algo que ningún otro par de hermanos en la historia tendría jamás. Éramos literalmente los únicos. Llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. Yo traje del fruto de la tierra, lo que había cultivado con mis propias manos, con mi propio sudor, con meses de trabajo bajo el sol. Abel trajo de los primogénitos de su rebaño, de lo más selecto y mejor de sus animales. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y a la mía no la miró de la misma manera. No sé exactamente cómo describirte lo que sentí en ese momento, sin que suene insuficiente. Fue como si el suelo bajo mis pies, que siempre había sido sólido y confiable, se hubiera vuelto inestable de repente. Sentí algo que empezó como humillación y que rápidamente se transformó en algo mucho más venenoso. Mi rostro se descompuso, literalmente cambió de expresión sin que yo pudiera controlarlo, y Dios mismo lo notó. Me preguntó por qué estaba enojado, por qué mi rostro se había decaído, y me dijo algo que todavía hoy resuena con una claridad que duele, que si yo hacía lo bueno, sería enaltecido, pero que si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta, como un animal al acecho, deseándome, y que yo debía dominarlo. Esas palabras fueron una advertencia clarísima, una puerta de salida que se me ofrecía antes de que todo se complicara más. Y yo, en lugar de tomar esa salida,
Dejé que el pecado que Dios había descrito siguiera creciendo dentro de mí. ¿Sabes lo que es ver crecer un resentimiento día tras día sin hacer nada para detenerlo? No fue una decisión instantánea la que tomé. Fue un proceso, lento, casi imperceptible al principio, donde cada día que pasaba, la comparación con mi hermano se hacía un poco más grande en mi mente. Empecé a notar todo lo que él tenía que yo sentía que me faltaba. Su favor, su aceptación, esa sensación de que Dios lo miraba con un agrado que a mí se me negaba. Y lo peor de todo es que Abel no había hecho nada para merecer mi resentimiento. No se jactó, no me restregó en la cara que su ofrenda había sido aceptada. Era, hasta donde yo podía ver, simplemente un buen hermano, viviendo su vida, cuidando sus ovejas, sin ninguna intención de hacerme daño. Pero eso, de alguna manera retorcida, hacía las cosas peores para mí. Porque no podía culparlo de nada concreto. No podía decir que él había hecho algo malo. El problema no estaba en él, estaba completamente en mí, en cómo yo había decidido interpretar lo que había pasado, en la historia que me estaba contando a mí mismo sobre lo que su aceptación significaba sobre mi propio valor. Y esa es quizá la lección más dura de toda mi historia. A veces el veneno no viene de lo que el otro hace, viene de la historia que tú decides creer sobre ti mismo en comparación con el otro. Le pedí a Abel que fuéramos al campo juntos. No sé exactamente en qué momento, dentro de ese proceso lento de resentimiento, la idea de hacerle daño cruzó mi mente por primera vez como una posibilidad real y no solo como un pensamiento pasajero de rabia. Pero en algún momento cruzó esa línea. Y en lugar de detenerme ahí, en lugar de recordar la advertencia que Dios me había dado, en lugar de hablar con mi hermano sobre lo que estaba sintiendo, elegí el silencio. Elegí guardarme todo lo que sentía y dejar que se cocinara en un plan que ni siquiera yo terminaba de reconocer completamente como lo que era. Caminamos juntos hacia el campo, como tantas otras veces lo habíamos hecho, y en algún momento de ese campo abierto, lejos de cualquier testigo, lejos de cualquier posibilidad de que alguien interviniera, me levanté contra mi hermano y lo maté. No voy a describirte los detalles de cómo pasó, porque no es eso lo que importa para esta historia. Lo que importa es lo que pasó dentro de mí en el instante exacto en que su vida terminó por mi causa. Hubo un silencio que no había escuchado nunca antes y que no he vuelto a escuchar de la misma manera desde entonces. El silencio de algo irreversible. Dios me preguntó dónde estaba mi hermano Abel, y yo, en el momento más cobarde y vergonzoso de toda mi historia, le respondí con una pregunta que ha quedado grabada en la memoria humana para siempre. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo dije con un descaro que todavía hoy me cuesta entender en mí mismo, como si pudiera engañar a quien me había formado, a quien conocía cada pensamiento que había cruzado mi mente incluso antes de que yo mismo los reconociera. Pero Dios ya sabía. La sangre de mi hermano, dijo, clamaba a él desde la tierra. Y entonces vino la sentencia. Maldito sería yo de la tierra, que había abierto su boca para recibir la sangre de mi hermano de mi mano. Cuando trabajara la tierra, ya no me daría su fuerza. Sería errante y extranjero en el mundo, sin lugar fijo, sin descanso permanente, cargando para siempre la marca de lo que había hecho. Y en ese momento, escuchando esa sentencia, sentí algo que no esperaba sentir: terror puro. No terror del castigo en sí, sino terror de la idea de vivir sin la presencia protectora de Dios, expuesto a que cualquiera que me encontrara pudiera matarme por lo que yo había hecho.
Le dije que mi castigo era más grande de lo que podía soportar. Y entonces pasó algo que nadie espera escuchar en mi historia. Algo que casi siempre se omite cuando la gente habla de mí, pero que es fundamental para entender quién es realmente Dios. Dios puso una marca sobre mí, no para castigarme más, para protegerme, para que nadie que me encontrara me matara. El primer asesino de la historia, el hombre que había derramado la primera sangre humana sobre la tierra, recibió de Dios mismo una señal de protección. Piensa en eso por un momento. Yo no la merecía. No había hecho nada para ganármela. Había hecho exactamente lo contrario de lo que merecería protección. Y aún así, en medio de la sentencia más dura que un ser humano había recibido hasta ese momento, había también un acto de misericordia que muchos pasan por alto. Dios no me destruyó, aunque tenía toda la justicia de su lado para hacerlo. Me dejó vivir, me dio una marca de protección, me permitió continuar existiendo, aunque fuera errante, aunque fuera lejos de su presencia más cercana, aunque fuera cargando para siempre con lo que había hecho. Y esa decisión, esa misericordia inesperada en medio del juicio más severo, es algo que cargué conmigo durante el resto de mi vida, con una mezcla de gratitud y de incomprensión que nunca terminé de resolver completamente. Viví el resto de mi vida como errante. Construí una ciudad, formé una familia, tuve hijos y nietos. La vida, de alguna manera extraña, continuó. Pero nunca, ni un solo día, dejé de cargar con lo que había hecho. Cada vez que trabajaba la tierra y sentía que no respondía con la misma fuerza de antes, recordaba por qué. Cada vez que me establecía en un lugar y sentía esa inquietud interna que me empujaba a seguir moviéndome, recordaba la sentencia. Y cada noche, antes de dormir, recordaba el rostro de mi hermano, el silencio de ese campo, la pregunta de Dios que yo había intentado esquivar con descaro. Quiero ser honesto contigo sobre algo. No hay una manera limpia de terminar mi historia. No hubo una restauración completa como la que tuvieron otros que fallaron después de mí. Mi historia no tiene el final feliz que tal vez esperabas, pero hay algo en ella que quiero que entiendas con toda claridad, porque creo que es la razón más importante por la que mi voz todavía necesita ser escuchada hoy. La pregunta que Dios me hizo antes de que todo pasara: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esa pregunta no era solo para mí, era para cualquiera que alguna vez sintiera ese mismo veneno empezando a crecer por dentro. La envidia, la comparación constante, el resentimiento silencioso hacia alguien que tiene algo que tú sientes que mereces más que él. Si tú estás escuchando esto y reconoces ese sentimiento en ti mismo ahora mismo hacia un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, un amigo, alguien que parece tener lo que tú quieres y no tienes, quiero que sepas algo que yo aprendí de la manera más dolorosa posible. Ese sentimiento, si no se nombra, si no se enfrenta, si se deja crecer en silencio, puede llevarte a lugares de los que después no hay vuelta atrás. La advertencia que Dios me dio a mí: el pecado está a la puerta y a ti será su deseo, pero tú debes enseñorearte de él, sigue siendo válida hoy para cualquiera que sienta ese mismo veneno empezando a crecer. Escríbeme en los comentarios, cuéntame si alguna vez has sentido esa comparación destructiva hacia alguien cercano a ti. Porque reconocerlo a tiempo, nombrarlo antes de que crezca, es exactamente lo que yo no hice y es exactamente lo que podría haber cambiado todo. Esta fue mi confesión.
La historia del primer hombre en sentir el veneno de la envidia crecer sin control y el primero en pagar el precio más alto por no detenerlo a tiempo. No te pido que me admires, no te pido siquiera que me perdones. Solo te pido que aprendas de mi error antes de que se convierta también en el tuyo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre algo que cargas en silencio, suscríbete a Confesiones Bíblicas. Cada semana, otra voz de la Biblia se sienta contigo a contarte lo que nunca te habían contado. Porque todos, en algún grado, conocemos ese veneno silencioso de la comparación, y todos necesitamos aprender a nombrarlo antes de que crezca demasiado. Nos vemos en la próxima confesión.